Bueno, eh, vamos a retomar donde habíamos dejado en la primera parte. Esto es genética básica, conceptos acerca del ADN. Vamos a repasar brevemente. Sabemos que el ADN es un código que está dentro de todas las células del cuerpo, que tiene todo el mapa genético de nuestro cuerpo. La diferencia es que en cada célula solo se expresan ciertas características que esa célula necesita expresar y conocemos las partes básicas del ADN como un nucleócido que puede ser de tipo ribosa, eso sería un azúcar que tiene un hidroxilo, o desoxirribosa, que es un azúcar que tiene solo el hidrógeno. En el caso de la ribosa, pues se considera como ARN, y en la desoxirribosa se considera ADN. Un nucleócido se vuelve un nucleótido cuando se le agrega un fósforo, y el ADN, que sería desoxirribosa, es la que contiene el código total, pero de ella sale pedacitos de ARN que son código específico para generar proteínas que pueden ser de tipo funcional o estructural. Eh, en sí, el ADN o el ARN es una cadena de nucleótidos. Recordemos, nucleótidos es el que ya tiene el fósforo. Esa puede ser una cadena desoxirribosa o de ribosa. Si es desoxirribosa sería ADN, y si es ribosa sería ARN. El otro componente que tiene el nucleótido es la base nitrogenada. Y esas bases nitrogenadas se dividen en purinas y pirimidinas. La mnemotécnica para acordarse cuál es cuál es: el agua es pura porque el A de adenina, gua de guanina, es pur de purina. El resto son pirimidinas. Recalcando entonces, un nucleótido está compuesto por un fósforo, un azúcar y una base nitrogenada, y en su versión simple es un monofosfato. Entonces tomamos el azúcar, tomamos el nucleótido y dependiendo de cuál purina o pirimidina es, entonces le nombramos adenosina monofosfato, guanosina monofosfato, citosina monofosfato, timosina monofosfato. En el caso de los nucleótidos que tienen energía suficiente para generar una acción o para unirse a otro nucleótido, los vemos en forma de trifosfato. También existe el difosfato, que se ve también en reacciones energéticas dentro del cuerpo. Pero en el caso de la adenosina trifosfato, que es la más común, el ATP, que es el formato de energía más común que conocemos, también existe el GTP. Sería cada una de los tipos de nucleótidos, como la adenosina en formato trifosfato, guanosina trifosfato, citosina trifosfato y timosina trifosfato. Las uniones de estas se dan por un enlace diéster entre el carbono número 5 y el carbono número 3. Y en el carbono número 5 de ese nucleótido existe el fosfato. Entonces el carbono número 5 con su fosfato se une en el carbono número 3 en un enlace tipo diéster. Habíamos dicho que íbamos a dibujar los nucleótidos de esta manera: el cuerpecito de una persona, la cabecita y el brazo. La cabecita siendo el fosfato, el cuerpecito siendo el azúcar y el brazo siendo la base nitrogenada. Eso para poder entender cómo se unían las cadenas
de nucleótidos. Entonces aquí vemos que claramente la cabeza siendo el carbono número 5 con el fosfato, y el cuerpecito a su pie tiene el número 3, que sería el carbono número 3. Y el carbono número 3 se une con el fosfato del siguiente nucleótido. Tenemos que hay diferentes tipos de nucleótidos, y sus pares complementarios serían adenina con timina y guanina con citosina. Como lo vemos en este caso, la adenina con la timina tienen dos enlaces, de hidrógeno, que son enlaces un poco débiles, y la guanina con la citosina sí tiene tres enlaces, siendo un tipo de enlace un poco más fuerte. El enlace de 2 es un poquito más débil, entonces donde encontremos adenina con timina van a haber enlaces un poquito más débiles. Y bueno, como podemos ver, se genera una cadena unida donde el fosfato pues se une en su posición número 5 con el carbono número 3 del nucleótido anterior, y existe una cosa que se llama la cadena antiparalela. El antiparalelo sería el caso de tomar los nucleótidos en su secuencia, buscar su complementario, generar esas combinaciones y hacer toda la cadena antiparalela, que es esta, ¿verdad? Esta de este lado es la antiparalela, que esa se da pues volcando, yendo, en vez de tener la cabeza arriba 5 y el pie abajo 3, tiene que invertirse y ser, en este caso, abajo el 5 y arriba el 3. Entonces sería el complementario, pero con la cabeza hacia abajo, entonces todo se da vuelta. Y lo podemos ver aquí, como por ejemplo la cadena en sí empieza con la cabeza en 5 y termina con el pie en 3, y en su reversa la cabeza está hacia abajo y el pie está hacia arriba. Entonces eso es el antiparalelo. Y una vez que están unidas así, pues entonces es que se da la doble hélice. Ok. Ahora sí empezamos con la lección. Vamos a hablar un concepto que tal vez es importante nada más tener en cuenta, que la cadena genética en su forma helicoidal tiene una serie de curvaturas mayores y otras curvaturas menores. Entonces, ¿dónde viene el ADN con sus nucleótidos complementarios ahí haciendo los enlaces de hidrógeno? Tenemos ciertos sectores donde se genera una curvatura grande, otra curvatura grande, y digamos que otra curvatura grande. Pero por aquí existen unas curvaturas pequeñas, que son como pues el contrario de la grande, por decirlo así. Y en esas curvaturas pequeñas hay la existencia de medicamentos que actúan tal vez no inhibiendo, sino interceptando esta sección aquí, y se impone como un ancla, ¿verdad? Y entonces él no va a dejar que en el momento en que haya una replicación de este ADN, no va a dejar que suceda, porque en el momento en que la replicación empieza a tratar de abrir aquí, se topa con este ancla y entonces para esa replicación de información. Ese tipo de medicamento se llama
eh, dactinomicina, ojalá lo tenga bien escrito, dactinomicina. Y esto es un tipo de medicamento que se utiliza en anticancerígenos. Eso, pues, lógicamente, si hay un cáncer y hay una célula que está en reproducción y viene y se topa con este ancla, ¿verdad? La dactinomicina, pues no va a poder reproducirse. Entonces podemos dirigir, digamos, una inhibición del crecimiento de las células cancerígenas con este tipo de medicina. Eh, Importante nada más saber pues, que existe una medicina que inhibe o pues que bloquea las áreas estas de las curvaturas menores, eh, y que eh, inhibe, bueno, por decirlo así, eh, la reproducción genética. Entonces ayuda a prevenir enfermedades futuras. Pero sí tenemos que tener en cuenta, pues entonces la existencia de las curvaturas mayores, curvaturas menores, curvaturas mayores, curvaturas menores. Concepto que tenemos que tener en cuenta para lo que es la replicación y la transcripción, para que estemos seguros de saber cómo es que viene lo que sigue, es que la unión de adenina con timina es un enlace débil de solo dos enlaces de hidrógeno. Entonces, donde hay enlaces débiles, es mucho más fácil hacer una ruptura de ese enlace para poder abrir la cadena genética. Y ahorita llegaremos a eso. Ok, ahora vamos a enfocarnos en las dos cadenas de nucleótidos, la paralela, perdón, eh, la anterior y la paralela. Bueno, vamos a, vamos a empezar primero porque la cabeza, recordemos que la cabeza siempre es 5' y el pie siempre es 3'. Entonces la antiparalela tendría la cabeza abajo y acuérdense, 5' es la cabeza y 3' es el pie, ¿verdad? Nos acordamos que la cabecita es la de fósforo, el azúcar aquí con su pie en carbono número 3, y aquí tenemos la base nitrogenada. Haciendo un poquito de repaso, vamos a recordar que las bases nitrogenadas tienen enlaces débiles de hidrógeno, y que la citosina con la guanina lleva 3. La timina, adenina 2. Citosina 3. Timina 2. Timina 2. Timina 2. Citosina 3. Así que tenemos ahora una cadena de ADN cortita. ¿Okay? Ok, ¿qué pasa? El ADN es susceptible a dos tipos de cambios. Es susceptible a varios cambios, pero en este caso dos mayores son la temperatura, ¿verdad? Y el pH. Ahora, ¿por qué? Pues lo que pasa aquí es que conforme sube la temperatura, estos enlaces, como son débiles, se empiezan a romper, y entonces él empieza como a abrirse, y entonces se abre. En el caso del pH, lo que sucede es que como estos son enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Aquí hay hidrógenos que están sosteniéndolos. Al
cambiar el nivel de pH, entonces vamos a tener un cambio de fuerzas de hidrógeno. Entonces igual va a romper estos enlaces, ¿verdad? Y va a, vamos a hacerlo bien, y va a abrirse. Entonces vemos que sucede pues una ruptura de los enlaces, y entonces ya la doble cadena, el doble hélice se abre. ¿Okay? A estos cambios se le llama, vamos a devolvernos con los datos aquí, a estos cambios se les llama desnaturalización. Okay. Ahora, ¿qué pasa con los enlaces que tiene a nivel de 3', 5', ¿verdad? El enlace fosfodiéster. Este enlace, fosfodiéster, es un enlace un poco más fuerte. Entonces es más difícil de que se desnaturalice eso, sino que lo que va a suceder es que se van a romper los de hidrógeno, que son los más débiles. Y al abrirse, pues entonces quedaría, como quien dice, separado en dos, ¿verdad? Pero existe la posibilidad de que si la temperatura vuelve y esto no se ha disuelto, no se han roto los enlaces fosfodiéster, puede volverse a reanidar. Tal vez la palabra no es renaturalizarse, sino más bien se vuelve a anidar, así que se reanida. Okay. Ahora, volvamos a este dibujo un poquito más a lo normal. Concepto de desnaturalización, para que sepamos que el pH y la temperatura pueden cambiar estas cosas. Pero los enlaces fosfodiéster son lo suficientemente fuertes como para mantener toda esa estructura de uno de las tiritas unida, y la otra también. Simplemente el centro donde están esos enlaces de hidrógeno se separan, y eventualmente si se llegan a juntar, encuentran esa energía de atracción de hidrógenos, entonces se vuelven a reanidar. Bueno, aunque creo que ya lo dije, vamos a recalcar una cosa. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con una llama de una candela sobre un frasco, ¿verdad? Donde tenemos el ADN. Okay. Si tomamos este ADN y lo amplificamos aquí, ¿verdad? Vamos a ver los componentes. Ahora vamos a hacer algo, y voy a pausar un momento para que pueda hacer esto. Ok, ahora sí. Vamos a tomar un ejemplo. El primer ejemplo es, vamos a decir que esta prueba es rica en adenina y timina, y esta es rica en guanina, citosina. ¿Qué significa esto? Bueno, si tenemos adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, adenina y timina, timina, adenina y adenina, timina.
y otra adenina timina. ¿Qué tipo de enlaces vamos a tener? Esos enlaces de hidrógeno, adenina, timina, recordemos son 2. Así que cada uno va a tener 2 enlaces de hidrógeno aquí. Y en este caso estamos haciendo pues un supuesto de que esto es completamente adenina timina. Podríamos inclusive decir que en estas esquinas tenemos guanina y citosina, entonces le damos un enlace más, y que aquí abajo pues tenemos citosina, guanina, y le damos un enlace más. ¿Okay? Esto para efectos de ejemplo nada más. En el caso de el que es rico en guanina y citosina, vamos a hacer ese mismo ejemplo, y para divertirnos vamos a poner las de las esquinas como adenina timina nada más, y el resto le vamos a dar guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, guanina otra vez, guanina, citosina, y digamos que guanina, citosina otra vez. Y hagamos los enlaces. Adenina, timina 2, citosina, guanina 2, 3, 3, 3, 3, 3 y 2. Okay. A la hora de aumentar la temperatura en este contenedor, ya sea este contenedor o este contenedor, no importa, lo que vamos a darnos cuenta es que para que el ADN que está dentro de ese contenedor se desnaturalice, va a tomar mucho más fuerza sobre esto, porque son 3, 6, 9, 12, 15 enlaces aquí en el centro. Sin embargo, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10 enlaces ahí en el centro. Entonces, aunque aumentemos esto igual 10 grados y 10 grados a ambos lados, el que primero se va a romper es el que está rico en adenina timina. Okay. Eso significa que a lo largo del tiempo, conforme la temperatura está a 10 grados, él se mantiene estable, y a los 10 grados vemos que su estabilidad baja. Entonces, digamos que entre 1 y 5 segundos, entre 1 y 5 segundos, él rompió su enlace. Sin embargo, el que es rico en guanina y citosina, a 10 grados, conforme va subiendo, va a durar un poquito más, y nos vamos a dar cuenta que se rompe sus enlaces quizás a 10 segundos o un poquito menos, 8 segundos. Okay. Entonces, por las mismas fuerzas múltiples que tiene las áreas ricas en guanina y citosina, tienden a ser menos susceptibles a los cambios tanto de temperatura y también los de pH, ¿verdad? Pero los que son ricos en adenina timina sí son mucho más débiles, mucho más fáciles de manipular, tanto con temperatura como pH, como también cualquier otro evento que necesite romper un enlace débil de tipo hidrógeno, puente de hidrógeno. Ok, bueno chicos, entra en un tema que tiene relevancia. Alguna información es un poquito más allá del
de lo necesario, pero sí es bonito como entenderlo. Existen varias configuraciones de la hélice del ADN. Entonces, veníamos viendo aquí cómo los pares de bases nitrogenadas se unen con sus enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno débiles, pues no siempre van en esa línea recta que uno ve como en escalera, sino que viene haciendo un tipo de espiral, y entonces va generando una forma muy diferente. Esa forma, ¿verdad?, que sería lo que llaman una hélice, se podría ver, y vamos a hacer una serie de dibujos aquí. Primero una línea vertical y empezamos con una de las hebras y la segunda de las hebras. Okay. Y como pueden ver, pues sus giros o sus digamos, puntos de inflexión son muy centrados a esta línea que acabo de hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Ok. Perdón, me disculpan el silencio, pero es que necesito contar estos. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Resulta que en cada una de estas curvas, en cada una de estas giros, digamos, en el tipo de hélice tipo B, hay 10 nucleótidos. ¿Okay? Entonces, en cada una de estas va a haber 10 nucleótidos. Hélice tipo B, 10 nucleótidos centrados, ¿verdad? Verticalmente. Ahí no vemos ningún cambio en dirección ni nada, sino que todos están bien centrados. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y digamos que 10 ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Ese es el tipo B. Ahora resulta que es una hélice que va hacia la derecha, ¿verdad? Esa hélice entonces estamos viendo que va hacia la derecha y va a seguir pues su giro hacia la derecha, Okay. Eventualmente hay unos giros que son que se dan hacia la izquierda, y eso genera un cambio en la estructura tridimensional de la hélice. Entonces se me olvidó mencionar que
cada una de estas secciones es un giro de precisamente 360 grados. Entonces, entre el inicio a 0 grados hasta que da una vuelta completa en 360 grados, existen 10 nucleótidos y están centrados el inicio del giro y el final del giro verticalmente están centrados y van hacia la derecha. Cabe recalcar que este es el más abundante. Ese es el tipo de hélice que más abunda. Ahora existe otro tipo, se llama, vamos a ver si lo podemos poner aquí abajo, hélice tipo A. Ok. Hélice tipo A es simplemente la B y vamos a hablar que el tipo B es exclusivo a ADN, ¿verdad? Se ve siempre en ADN, bueno, digamos que únicamente en ADN, pero el hélice tipo A va a agarrar y de esa línea perpendicular que tenemos de eje central, en vez de ir perpendicularmente con él, se va a desviar un poquitito y entonces vamos a ver que se sale un poco de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a borrar un momentito porque no me salió muy bien. Vamos a hacer esto de nuevo y vamos a hacerlo un poquito más grande, porque para poder explicar lo que voy a explicar en este momento, se sale un poquitito de la línea del eje. Son como 15, 20 grados de diferencia, una cosa así. Pero lo más importante de esto es que en vez de en sus 360 grados de giro, sigue siendo giro hacia la derecha. En esos 360 grados van a haber 11 pares de nucleótidos. Entonces, en vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, si lo vemos, digamos, desde un punto de vista físico, ¿verdad? Si tenemos una hilera que está tallada a un nivel normal, va a estar rectita, pero en el momento en que le metemos un poquito más, empieza como a ser así. Por eso es que se desvía, ¿verdad? Normalmente una cuerda usted la tiene pues bien talladita, está trenzada normal, pero usted le da un poquitito más de giro y él empieza como a tallarse un poco más, y al tallarse un poco más empieza a desviarse del centro, y al tallarse un poquito más entonces estás comprimiendo un poquito más. Entonces ya en vez de tener 10 va a tener 11, va a tener más, va a tener así más. Bueno, digamos que va a tener más, así. Entonces 11 pares de nucleótidos es lo que va a tener. Y por último existe el tipo de forma Z, tipo Z, que lo que es una mezcla entre giros hacia la derecha y giros hacia la izquierda. Voy a tratar de dibujarlo, voy a tratar de explicarlo un poquito mejor para que veamos. Ok, esto está difícil, pero
Vuelvo a decir, esto es con más información general en este momento. Las tipos Z, ¿verdad? Las tipos Z, vamos a ponerlas aquí abajo. Las tipos Z, lo que es las hélices normales vienen haciendo sus giros hacia la derecha, y de repente le dio la gana hacer un giro hacia otro lado, hacia la izquierda. Entonces, al hacer ese giro hacia la izquierda, y como lo traté de dibujar aquí, hace como bueno, hace un golpe dentro de la estructura tridimensional, y luego cuando se reconforma trata de tomar otra vez el giro hacia la derecha. Vamos a borrar esto. Cuando se trata de reconformar, empieza a tratar de hacer su giro hacia la derecha normal, y entonces hace su quiebrecito, digamos, ese quiebre aquí, esa vuelta. Entonces, si lo vemos a lo largo, se ve como una forma Z, ya que él viene normal, hace un giro, vuelve a girar, y entonces por ahí adelante tal vez vuelve a girar y vuelve a girar. Entonces estamos viendo cómo se hace como una Z ahí. Ese es el tipo Z. Y lo que está sucediendo realmente es que en este momento está yendo de irse hacia la derecha a irse hacia la izquierda. Después vuelve a hacer eso mismo, de irse de la izquierda hacia la derecha, y después sigue normal, y después vuelve a generar ese mismo cambiecito de izquierda hacia derecha, y lo vuelve a hacer por acá, y después continúa normal. Entonces se ve como Z. Ese es el tipo Z. Lo que pasa es que en este caso, entre giro y giro, ¿verdad? Entre giro y giro aquí, hay son, sí, 12 pares de nucleótidos. Si hay más, eso significa que tenemos más tallado, más más fuerte la hebra está más comprimida, más tallado, más comprimido, porque de hecho tenemos más nucleótidos en una vuelta de 360 grados. Eso sería el Z. Ahora, esto simplemente es una información un poco general acerca de los tipos de hélice y cuántos nucleótidos hay ahí, porque más adelante podemos ver que algunos de estos hélices en momentos de transcripción o momentos de replicación van a jugar un rol importante. Los tipos Z se considera que posiblemente haya una razón evolucionaria de que exista, ya que puede indicar algo en la formación de proteínas o en la formación de alguna estructura, que al estar girado entonces se identifica como algo diferente, pero eso todavía está por comprobarse. Ok, voy a hacer un cambiecito para que hablemos acerca de las diferencias que hay entre ARN y ADN, o digamos ADN y ARN. Entonces vamos a tomar esta información que tenemos aquí.
esta información. Es más, vamos a tomar un poquito más. Vamos a tomar toda esta información de aquí. ¿Por qué? Porque esta información nos va a ayudar a entender las diferencias entre ADN y ARN. Entonces aquí en una nueva hoja vamos a poner ADN versus ARN. Okay. Y vamos a ver cómo podemos pelear con esto, digamos. Okay. En el caso del ADN ya sabemos que sus nucleótidos se complementan en forma de adenina, timina y guanina, citosina. Sabemos que adenina, timina tiene doble enlace y que guanina, citosina tiene triple enlace. Esto es en el caso de ADN y eso sería este. ¿Qué es lo que pasa con el ARN? El ARN es igual que el ADN, solo que es solo una tirita. Y vamos a ponerlo por acá. Y tiene una diferencia. En su complementariedad va a desplegar una diferencia. En vez de timina, vamos a tener una cosa que se llama uracilo. Lo voy a poner así para que se pueda ver bien diferente. Ok, entonces ahora yéndonos hacia esta tirita que habíamos diseñado acá, en ARN, donde tenemos timina, vamos a cambiarlo por un uracilo. Okay. Así que lo que podemos ver es que en la información ARN vamos a tener un cambio en las bases nitrogenadas por un uracilo, que es el que reemplaza la timina. Y sigue trabajando el mismo concepto de enlaces dobles y triples, solo que en este caso pues es uracilo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que el ARN es solo una tirita? Bueno, porque realmente él se conforma con sus pares de bases nitrogenadas basado en la información que obtiene del ADN. Que más adelante vamos a ver cómo es que funciona esto, cómo es que él agarra su información del ADN y se convierte en una tirita de ARN. Pero realmente el ARN no existe en una forma de doble hélice, sino que realmente es una tira nada más. La complementariedad se utiliza para poder generar la información que necesita ir a traducir eventualmente para generar ya sea una proteína o una estructura celular. Pero sí tenemos que ver que se parecen mucho, con la excepción de que él sí se complementa, pero se complementa en el momento en que está unido a alguna función, ya sea de transcripción o de traducción, para poder generar ya sea una cadena de información para generar una proteína o
la información de esa cadena que genere la proteína necesita utilizar esta complementariedad con el uracilo para poder identificar cuáles son sus complementos. Sé que acabo de hacer un trabalenguas aquí, pero ya veremos exactamente por dónde va el asunto. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí, pero sí que recordemos que el ARN, como habíamos dicho anteriormente, y vamos a ver si podemos encontrarlo, el ARN pues viene del código total, que es el ADN. Un pedazo específico del código es el ARN, que codifica las proteínas, ya sea para algo funcional en el cuerpo o algo estructural en el cuerpo. ¿Okay? Y más adelante vamos a ver cómo es que funciona eso, pero por ahorita lo importante es saber que en cuanto a complementariedad versus el ADN, hay una diferencia en la timina que se convierte en uracilo, y que aún así pues las fuerzas son iguales, simplemente que la timina y el uracilo es lo que nos va a indicar si es un ARN o un ADN, ¿verdad? Y que en sí el ARN es solo una hilera y no es la doble hélice. Espero que les haya gustado, espero que la información esté correcta, y cualquier cosa pues me contacten.